Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 17, versículo 14. Dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, si lo repetimos todos juntos, son llamados, elegidos y fieles. Otra vez, llamados, elegidos y fieles. Ahí vemos cómo este pasaje que apunta hacia el futuro, ¿verdad? Junto con nuestro Señor Jesucristo, a quien describe aquí es a nuestro Señor Jesucristo. Él es Señor de señores, Rey de reyes. Y me llama la atención que las personas que están con Él tienen tres características: han sido llamados, han sido elegidos y han sido fieles. Las dos primeras partes las hace Dios en nuestras vidas, en el creyente. Él nos elige de en medio de todas las personas, en medio de la gente en la cual tú te mueves, ¿verdad? De repente alguien te comparte la palabra, él te empiezan a hablar del Evangelio, ¿verdad? Y Él nos llama a su presencia. Y la tercera parte nos corresponde a nosotros hacerlo, ser fieles al Señor. Vamos a orar. Señor, hoy buscamos tu rostro, buscamos, oh Señor, tu palabra. Permite que tu palabra, Señor, pueda morar en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, porque tú has escuchado nuestra voz, nuestro clamor, y en el lugar donde estábamos, tal vez con la enfermedad, tal vez, oh Señor, en medio de los problemas, alguien nos compartió y trajo tu palabra, Señor. Gracias porque ahora sabemos que tú nos has elegido, nos has llamado para un fin, para un propósito, y ayúdanos, Señor, a serte fiel a lo largo de nuestra vida. En el nombre de Jesús pedimos que este mensaje, esta palabra, pueda morar en nuestros corazones, Señor, y pueda nuestra mente ser renovada, que tu palabra pueda ser guardada también en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En Mateo capítulo 9, versículo 9, ahí nos habla la Escritura acerca de un llamado también, cómo se acerca Dios a Mateo. Dice así la Escritura: pasando Jesús allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado junto al banco de los tribunos públicos y le dijo: sígueme. En ese momento él se levanta y le siguió, ¿verdad? Vemos cómo se acercó a Mateo. Él era el recaudador de impuestos, estaba haciendo sus actividades. Nuestro Señor Jesucristo se acerca y le llama. Él deja de hacer lo que estaba, se pone de pie y lo empieza a seguir, deja de hacer, ¿verdad? Vemos el llamado, cómo Él se acerca al hombre, ¿verdad? Cómo habla, ¿verdad? Ahí qué padre, ¿verdad? Poder ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Vamos a ver otro ejemplo en Juan capítulo 4, versículo 7. Cuando Él se acerca a la samaritana, ¿verdad? Y esta mujer que se acercaba a sacar agua en el pozo, ¿verdad? Le dice: dame de beber. En ese momento empieza un diálogo con la mujer y después le dice: ve a llamar a tu marido. Y ella le dice: no tengo marido. Y dice: efectivamente, dice, has tenido 5 maridos y ahora el que tienes no es tu marido. Ella se queda sorprendida ya que él le había contestado con sabiduría. Y vemos que esta mujer se entrega a nuestro Señor Jesucristo. Una mujer que había tenido 5 maridos, ¿verdad? Muchas veces yo he visto mujeres que tienen un matrimonio y después intentan una segunda ocasión, una tercera ocasión y les va mal. Esta mujer tenía 5 maridos, había 5 veces intentado, ¿verdad? Tener un matrimonio, una familia, y ahora el que estaba con ella, pues resulta que ya ni era su marido, ¿verdad? Entonces su vida cambió, ¿verdad? Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Hoy lo mismo, Él se va acercando a hombres y mujeres para revelarse a nuestras vidas, y ese es el privilegio que tenemos nosotros de poder compartir la palabra, de llevar una palabra de exhortación, de ánimo a hombres y mujeres que están con problemas, ¿verdad? ¿Cuántas personas vemos que se desintegran los matrimonios, se desintegran las familias, los hijos andan por un lado, por otro lado, ¿verdad? Pero lo que viene a restaurar, se puede decir, esas vidas deshechas, es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Él es el mismo ayer y por los siglos, ¿verdad? Vemos en muchas partes de la Escritura que el Señor
nos dice fieles, se refiere a nosotros como fieles, ¿verdad? En Efesios también lo vemos al principio de esta epístola, en la cual dice a los santos y fieles, ¿verdad? Y les da, empieza a hablar, gracias Gaby, empieza a hablar toda el mensaje, ¿verdad? En Efesios. Bueno, vemos cómo esta tercera característica de los que están con nuestro Señor Jesucristo son los fieles, ¿verdad? ¿Qué es la fidelidad? ¿Por qué debemos de ser fieles? Una persona fiel es aquella persona que es constante en sus ideas, en sus afectos, en sus obligaciones, en sus compromisos. Una persona fiel es digna de confianza, es confiable, se conduce con verdad. Y la fidelidad abarca en todas las áreas de nuestra vida. En los matrimonios, el cónyuge quiere que su pareja sea fiel, ¿verdad? Dios demanda fidelidad, ¿verdad? Queremos que haya fidelidad pues a nuestro gobierno, aún hasta a nuestros partidos, ¿no? A nuestros equipos de fútbol, somos fieles al equipo. Entonces, Dios siempre va a demandar de nosotros el poder ser fiel, el ser personas dignas de confianza, que seamos confiables, ¿verdad? Y la fidelidad, como digo, abarca en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a meditar o a ver este ejemplo al principio de la Biblia. A lo largo de toda la Biblia vemos la fidelidad o la infidelidad del pueblo, ¿verdad? Vamos a Deuteronomio capítulo 32, a partir del versículo 20 y 21, nada más vamos a ver esa parte. Dice, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál sea su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Aquí vemos en este pasaje de Deuteronomio capítulo 32, en el cántico de Moisés, el pueblo hebreo había salido de Egipto y durante 40 años habían visto las obras de Dios. Cómo los sacó con el brazo extendido, con la mano poderosa de Egipto, ¿verdad? Y a lo largo, con señales, con prodigios, y a lo largo de todo este tiempo en el desierto, Dios les había provisto de una manera maravillosa, de una manera milagrosa, el alimento, el agua, el sustento, ¿verdad? Aun cuando se enfermaban, ¿verdad? Dios traía sanidad a su pueblo. Pero vemos estas palabras duras. ¿Por qué está enojado Dios? Dice, esconderé de ellos mi rostro, ¿verdad? Está tan indignado que dice que Él va a esconder el rostro, de tal manera que si lo buscan no lo van a encontrar. ¿Por qué estaba enojado Dios? Y aquí les dice que son una generación de hijos infieles. Por la infidelidad del pueblo, Dios estaba enojado, ¿verdad? Dice que lo provocaron a ira con sus ídolos, de tal manera que a lo mejor saliendo de sus campamentos, saliendo de sus tiendas, ¿verdad? Estaban de acuerdo con todo lo que decía Moisés, pero entrando en sus campamentos, ya en la intimidad de la familia, ¿verdad? Ellos tenían otras creencias, habían sacado los ídolos que habían conocido en Egipto, ¿verdad? Y estaban confiando más en sus ídolos que en Dios, ¿verdad? Y Dios todo lo ve, ¿verdad? Aunque estuviera bien cerrada la tienda, Dios sabía lo que estaban ellos fraguando, de tal manera que Dios se esconde y les dice, ¿verdad? Estas palabras tan duras. Vemos que todo empezó bien. Salió el pueblo hebreo de Egipto y empiezan saliendo, ven los milagros, las maravillas que Dios hacía, ¿verdad? Van siguiendo a Moisés y todo empieza bien, ¿verdad? Ven que Dios abre el mar, que muere Faraón, todo el ejército, Dios les da alimento, ¿verdad? Pero llega un momento de decisión. Y ese momento de decisión, en lugar de obedecer a Dios, obedecer sus mandamientos, su ley, el pueblo empieza a provocar ira a Dios en base a la idolatría. Hay un momento de decisión en el cual el pueblo decidió ya no ser fiel a Dios,
Un momento de decisión. Repite conmigo, llega un momento de decisión, ¿verdad? Y eso lo vemos también en el matrimonio, en la familia. Empieza la pareja bien, empiezan a estar bien durante años y años y años, y llega un momento un momento de decisión en el cual viene la infidelidad y entonces vienen los problemas. El pueblo hebreo estaba pues con problemas delante de Dios, tanto que Dios estaba enojado y dice: esconderé de ellos mi rostro. Tal fue el enojo de Dios que esta generación no entró a la tierra prometida, solamente entraron unos cuantos. Entonces, bueno, este es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? De poder ser fieles, así como en el principio, en el matrimonio, pero debemos de tener cuidado al momento de que llegue un momento de decisión y decidamos ya no por ser fieles, sino por ser infieles. Y con esto provocamos pues la ira de Dios, ¿verdad? O la ira de la esposa, la ira del esposo, ¿verdad? Vamos a ver Mateo capítulo 24. En el Nuevo Testamento también hay ejemplos. Mateo 24. Versículo 45, ya está ahí en la pantalla. Vamos a ver lo que dice. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Aquí está describiendo nuestro Señor Jesucristo, en unas Biblias está en color rojo, lo que es un siervo fiel. Pero agrega una palabra más: este siervo fiel es prudente, ¿verdad? Lo llama a trabajar en su casa, ¿verdad? Empieza a servir, tal vez como mayordomo, tal vez como servidor, y está entretenido haciendo el trabajo. Y dice que va a ser bienaventurado ese siervo cuando llegue su señor, ¿verdad? Y lo encuentre que está sirviendo, que está trabajando, ¿verdad? Y dice que sobre todos los bienes lo pondrá, o sea, va a haber una recompensa. Y aquí vemos tres características importantes para un siervo fiel. En primera, es que el siervo fiel siempre va a estar ocupado trabajando en las cosas del Señor. Repitan conmigo: un siervo fiel está siempre sirviendo. Otra característica, vemos que este siervo también es bienaventurado. O sea, en las cosas que hace le va bien, ¿verdad? Empieza a servir, no deja de servir, está sirviendo para el Señor y es bienaventurado, o sea, progresa en todas las cosas que tiene, ¿verdad? Y aquí menciona algo interesante, otra característica que tiene este siervo: es prudente. Repita conmigo: es prudente. De tal manera que la prudencia es ver en lo malo, pero decides tú no tomar la decisión para hacer lo malo. O sea, eres consciente de que si tú tomas una mala decisión, esa decisión va a traer consecuencias. Entonces la prudencia, ¿verdad? Vemos que dices no. Por ejemplo, un joven, sales animado, sales con tus amigos en la escuela y de repente te ofrecen droga, te ofrecen pornografía, ¿verdad? Y tú llega el momento de decisión, vas a decidir si lo haces, ¿verdad? Si te metes la droga, si te alcoholizas, ¿verdad? Si dices malas palabras, si robas, o dices no. Y ahí es la prudencia, poder ejercitar la prudencia en nosotros. Ves el mal, pero tú decides mejor no entrarle. Y vemos las otras características a partir del versículo 48 del siervo malo o el siervo infiel. Dice: pero aquel siervo malo dijese en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora en que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí vemos las características que tiene un siervo malo o un siervo infiel, ¿verdad? Vemos al principio que los dos siervos empiezan a servir y va bien, pero llegado el momento, el siervo malo, él decide ya no servir, decide no comprometerse, ¿verdad? Y vemos que lo que él decidió es irse con los borrachos a beber, a tomar, a descuidar el trabajo, ¿verdad?
Y llega el momento en que la hipocresía es parte de su vida. O sea, por un lado está mostrando que es un siervo, ¿verdad? Y por otro lado, vemos que realmente no está sirviendo y que hay hipocresía en su corazón. Todo esto sale de su corazón, ¿verdad? La Escritura nos dice que de nuestro corazón, ¿verdad?, salen los malos deseos, los malos pensamientos. ¿Quién puede conocer el corazón? Solamente Dios, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado con nuestro corazón. Entonces, estos son elementos que vamos agregando a la fidelidad. Entonces, empezamos bien a ser fieles, pero llegado el momento voy a decidir no ser fiel. ¿Por qué? Porque ya no sirvo al Señor, porque ya no lo pongo a Dios en primer lugar, y entonces le empiezo a hacer más caso a lo que hay en mi corazón. Decido no comprometerme, decido no obedecer, decido hacer las cosas a mi manera, y entonces empieza a ganar la hipocresía un terreno en nuestras vidas. Nuestro corazón pues es malo y debemos de tener cuidado, ¿verdad? El siervo malo tenía un problema en el corazón, dejó de servir porque su corazón lo guiaba para otras cosas. Entonces, en su vocabulario no estaba la palabra prudente, como el siervo fiel y prudente. Amén. Bueno, ¿sí vamos aprendiendo algo? Bueno, vamos ahora a 1 Corintios capítulo 10. El versículo 20 y el versículo 21. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Verdad? Aquí nos está describiendo una mesa, la mesa del Señor. Y no podemos estar participando, tomando de las cosas de Dios, de las bendiciones que Dios nos da, y por otro lado ir a la mesa de lo que el diablo nos está ofreciendo, ¿verdad? La infidelidad, el pecado, la hipocresía. No podemos estar así, ¿verdad? De los dos. ¿A quién vamos a burlar? ¿Verdad? No podemos estar con la esposa y con la novia, ¿verdad? O somos fieles o somos infieles, o estamos con Dios o con los demonios, ¿verdad? No podemos. El joven no puede estar con Dios o estar practicando el pecado, estar en la droga, en la fornicación. No podemos estar viviendo de las dos cosas. Llegará el momento que lo que hay en el corazón va a salir, ¿verdad? Por eso la Escritura dice que debemos de cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida, ¿verdad? Lo que hay en nuestro corazón, tarde que temprano, va a salir. Hace poco estaba hablando con una hermana, ¿verdad? Y estábamos hablando de las cosas que antes hacíamos, cómo poco a poco las va uno dejando de practicar, ¿no? Y decíamos, no, pues es que antes fumaba muchísimo, ahora ya no fumo, ¿verdad? No, es que antes decía muchísimas groserías y ahora ya no. Entonces ya salió la última grosería, ya salió el último cigarro. Qué bueno, ¿no? Porque ya ha habido un cambio y un avance para las cosas del Señor. El creyente lo que quiere es agradar al Señor, ¿verdad? Si hay algo malo en nuestro corazón, tarde que temprano va a salir. Por eso debemos de tener cuidado en las cosas del Señor. Sansón era un hombre usado por Dios, ¿verdad?, contra los filisteos. A lo largo de su vida vemos cómo tuvo, los filisteos lo provocaron, él tuvo victorias, pero tenía un problema, ¿verdad? Andaba con una mujer, andaba con otra, andaba en la fornicación, ¿verdad? Y en una ocasión, estando con Dalila, llegaron los filisteos a presionarla y decirle, investiga de dónde viene su fuerza, ¿por qué tiene tanta fuerza? Y ella día a día lo estaba hostigando, lo estaba presionando, hasta que un día él entró, se puede decir, en debilidad, le abrió su corazón y le dijo cuál era la fuente de su fuerza, ¿verdad? Decía que él era nazareno, había sido consagrado para el Señor y que su cabello largo que tenía no se lo podían cortar. Entonces ella, al saber este secreto, se lo revela, se lo dice a los filisteos van, lo velan, lo tusan, ¿verdad? Y cuando él despierta, cuando Sansón despierta, él cree que va a ser como las otras veces, ¿verdad? Está atado, despierta, ¿y cuál es? Ya Dios se había apartado de él, ya no estuvo con él. Entonces los filisteos llegan, lo agarran, ya no tenía él fuerza,
E hicieron los filisteos varias cosas. Lo primero que hicieron, le ataron las manos. Como él ya no tenía fuerza, lo ataron y pues ya no tenía la fuerza para poderse desatar. Otra cosa que hicieron, le sacaron los ojos y ya no tenía fuerza. Y es lo que el diablo quiere hacer. Esto es obra del diablo. El diablo lo viene a hurtar, matar y destruir. Lo que él quiere es atarnos a través del pecado, a través de las obras del enemigo. Que quiere cegar nuestras vistas a través del pecado, de tal manera que ya no tenemos una visión de cómo avanzar, una visión de cómo llegar o avanzar en nuestra vida como cristianos. Y también la fuerza viene abajo, ¿verdad? Sansón pues ya no tenía la fortaleza para avanzar. Entonces, bueno, esto es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? De la obra, de cómo el diablo hace. De tal manera pues que no podemos participar de la mesa de Dios, venir a alabar a Dios los domingos y a lo largo de la semana estar practicando el pecado, haciendo infieles. No podemos estar con la esposa y después saliendo, ¿verdad? Estamos infieles, ¿verdad? O sea, ya no está en el corazón, ¿verdad? Debemos de ser íntegros pues, porque de nuestro corazón sale todo lo malo. Entonces, mejor que salga lo último malo que hay en el corazón y démosle al Señor lo mejor que hay en nuestras vidas. ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo Dios nos ve? Hoy, ¿qué diría Dios de ti? ¿Verdad? Hoy recibieron algunos hermanos palabra profética, los matrimonios, ¿verdad? Dios siempre está hablando, Él habla constantemente. Él que puede decir acerca de nosotros el día de ahora, ¿verdad? Pero el diablo también, ¿verdad? Tiene argumentos y él qué puede decir de nosotros. Nosotros podemos decir gloria a Dios, aleluya, y por otro lado el demonio sabe en qué cosas hemos caído y qué cosas él nos puede tentar y delante de Dios nos acusa, ¿verdad? Un día está Dios y el diablo y tienen una conversación y le dice Dios, ¿no has visto a mi siervo Job? No, como es un varón próspero, un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre fiel al Señor. Tanto que lo presumía con el diablo. Y dice, claro, dice, porque tú lo has cercado, ¿verdad? Tú lo has guardado alrededor, no nada más de él, sino alrededor de su casa, alrededor de todo lo que él tiene, de su familia, ¿verdad? Dice, pero quítale las cosas que tienes y dice, y ponlo a prueba, ¿verdad? Y vas a ver cómo él va a renegar, ¿verdad? De ti. Y entonces Dios le da permiso para poderlo tocar, lo tienta, ¿verdad? Mueren sus hijos, cae él en una enfermedad y todos sus bienes se quedan sin nada, ¿verdad? Pero en medio de esos problemas, ¿cómo fue la actitud de Job? Él fue fiel a Dios, ¿verdad? Y a pesar de lo duro y de lo tupido que estaba pasando, él fue fiel a Dios y él confiaba en la obra del Señor, ¿verdad? Entonces, el diablo puede hablar de nosotros, tiene argumentos con los cuales nos puede atacar, con los cuales nos puede atribular, ¿verdad? Pero también Dios cómo nos ve, ¿verdad? Y Dios ve nuestro corazón. A Moisés, la Escritura lo califica como que fue fiel en todo. A David, dice, nadie fue tan fiel como él en la casa de Saúl. Nadie tan fiel como él. En Daniel, los gobernadores, los sátrapas buscaban la ocasión para poderlo acusar. ¿En qué cosas era él infiel, verdad? Y por más que le buscaron, no lo pudieron acusar, no había ningún argumento en lo cual lo pudiesen entender. Son ejemplos para nuestras vidas. Epafras también dice que era un fiel ministro en el Señor. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado, y Él fue fiel hasta la muerte. Entonces sí se puede llevar una vida de fidelidad, ¿verdad? A Dios, al pacto, a la palabra, pero también una fidelidad al matrimonio, una fidelidad a la iglesia, una fidelidad a nuestro país. Seamos fieles, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida. Y un hombre fiel, ya vimos las características, es un hombre que está comprometido con el Señor, sirve, ¿verdad? Un corazón agradecido, alguien que guarda su corazón, que es prudente, ¿verdad? En la toma de decisiones, ve el mal y mejor se aparta. El avisado ve el mal y mejor se aparta,
¿verdad? Entonces sí nos podemos ejercitar en la fe. Vamos a ver, por último, Hebreos capítulo 12. Este pasaje me gusta mucho porque habla acerca de como de unas competencias, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, a partir del versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre y combatiendo contra el pecado. Aquí nos da la ilustración de un deportista que se está despojando de todo peso que le va asediando con tal de correr la carrera que tiene por delante y poder llegar a la meta, ¿verdad? Se quita de todo peso, ¿verdad? Se practica y va el deportista corriendo hasta llegar a la meta. Y este es un consejo que nos da la Escritura para considerar esta situación de tal manera que nos despojamos del pecado que trae a nosotros el peso del pecado. Quitar el peso del pecado de nuestras vidas para que día a día podamos caminar con paciencia la carrera que tenemos por delante. El pecado es como un peso, el cual sabemos que está al acecho, pero al momento que decidimos pecar, ese pecado nos va a nublar, nos va a cargar, nos va a atar, va a impedir que sigamos caminando la vida cristiana, correr con paciencia la vida cristiana. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en el que lleguemos a la meta, de poder ver y alcanzar la meta que está nuestro Señor Jesucristo. Es un ejemplo pues para nosotros, ¿verdad? Ejercitémonos día a día en la fidelidad a la palabra, ¿verdad? Despojándonos pues de todo peso y de pecado. Los ejemplos lo tenemos. El ejemplo principal es nuestro Señor Jesucristo. Él fue fiel hasta la muerte. Él es el testigo fiel, dice la Escritura. Amén. En el Salmo 101, versículo 6, hay una promesa. Dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Vemos cómo Dios retira sus ojos, su vista, sobre el siervo infiel, ¿verdad? Cuando decide pecar. Pero cuando el siervo decide ser fiel al Señor, decide servirle, entonces los ojos del Señor están sobre el siervo. ¿Para qué? Para bendecirle, ¿verdad? Para bendecirle. Cuando la iglesia primitiva, después de la muerte de Esteban, vino una persecución sobre los cristianos, de tal manera que se empezaron yendo, ¿verdad? Judíos cristianos se iban lejos, se iban hasta Fenicia, hasta la isla de Chipre, y llegaron hasta Antioquía de Siria, en la cual empezó la iglesia a congregarse, empezó a crecer, tanto que llegó a oídos de los apóstoles en Jerusalén que algo estaba pasando ahí en Antioquía. Entonces ellos mandan o comisionan a Bernabé para que vaya a ver qué está pasando allá con los creyentes en Antioquía, ¿verdad? Y que pasara un reporte. Cuando él va Bernabé, se encuentra con que la iglesia está creciendo, ¿verdad? No nada más hay evangelistas, sino ya hay hasta maestros de la palabra, y Dios está haciendo una obra interesante ahí en Antioquía. Y acuérdense que de Antioquía también sale Bernabé y Pablo para la obra misionera. Y en el reporte que pasa Bernabé, ¿verdad? A los apóstoles les dice que les recomienda a los de Antioquía que con el propósito de corazón permanezcan fieles al Señor, ¿verdad? Él sabía bien la importancia del corazón y los exhorta a permanecer fieles en la obra del Señor. Y esa recomendación es también para nosotros, ¿verdad? El poder ser fieles, constantes, dignos de confianza en la obra del Señor, a través de nuestro corazón. No nada más con nuestra palabra, sino internamente. No nada más en la obra del Señor,
en el matrimonio, en la familia. Decíamos que hasta nuestra familia queremos personas que sean fieles. En el gobierno quiere también personas fieles, ¿verdad? Fieles a la palabra del Señor. Dios también, a través de su palabra, demanda que seamos fieles, ¿verdad? Ya lo vemos en el caso de Bernabé con la iglesia de Antioquía, pero también a los administradores Dios quiere que sean fieles. A las mujeres también quiere que sean sobrias y fieles en todos. A los hombres dice, encarga a hombres que sean fieles, encárgales trabajo, responsabilidad, encárgales ministerios, ¿verdad? En los cuales se puedan desarrollar. Amén. Entonces tenemos un buen ejemplo. Ese ejemplo, ¿quién es? Jesús. Vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, ahora te damos gracias. Permite, oh Señor, que en esta hora podamos meditar en tu palabra. Has soltado tu palabra es buena, Señor, como una semilla en un campo, Señor, en la cual se siembra. Te pedimos, Señor, que esta palabra dé fruto en nuestras vidas y que nos hagas más como tú, Señor. Tú que escudriñas el corazón, tú que escudriñas la mente, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno y no nos pagas conforme a nuestros pecados y a nuestras maldades. Nos das la oportunidad, Señor, para que el pecado practicado en lo oculto lo podamos confesar y alcanzar misericordia, Señor, y ayuda ante el oportuno socorro. Si perseveramos en el pecado, tarde que temprano ese pecado saldrá a la luz, porque no hay nada escondido que no salga a la luz, Señor. Gracias porque cuando confesamos nuestros pecados y nuestras maldades, tú eres fiel, Señor, para perdonarnos de todo pecado y maldad. Hemos sido infieles a tu palabra, hemos sido infieles, oh Señor, al gobierno, hemos sido infieles en los matrimonios, en la familia. Hemos sido infieles a tu palabra, Señor. Cuando hemos visto el pecado, no lo hemos eludido, sino hemos caído ante la acechanza del enemigo, por la cual muchas veces hemos sido atados. Te pedimos, Señor, que nos perdones y que nos desates de toda la obra del enemigo. Límpianos de toda maldad, Señor, y permite que día a día podamos crecer y poder menguar a nuestra carnalidad, poder ser fieles, ser prudentes, estar entretenidos sirviendo hasta el día de tu venida, Señor. Gracias porque tus ojos están sobre nuestras vidas, al pendiente de lo que necesitamos, de lo que necesita la familia, Señor, y esto estamos completos por ello. Gracias porque ciertamente el enemigo, por cerca que esté, no permites, oh Dios, que se acerque, porque tú nos cercas, tú guardas nuestros bienes, nuestra familia. Tú eres fiel, Señor, y eres poderoso en medio de tu pueblo, como un escudo estás a nosotros. Vamos a entonar un canto al Señor.